Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Liz Valareso. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Estamos empezando su noticiero 24 horas, emisión nacional, una hora de información, y es un gusto poder compartir con ustedes. Contigo, Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy el país también conmocionado, ¿no?, con lo que está sucediendo en Quito. Hola, Liz, amigos, buenos días. Gracias por acompañarnos. Son las 7 de la mañana con un minuto. Una tragedia realmente lo que está ocurriendo en la capital de la República. Van 16 víctimas fatales. Me acaban de informar que se han encontrado 2 cadáveres más en el sector oficial y acaban de encontrar 2 cadáveres. Lamentable lo que está ocurriendo en Quito. Sí, sin duda alguna. Se habla también de más de 30 personas heridas. Recordar que este aluvión se dio ayer a las 4 de la tarde en Milton. En ese momento se calcula habían más de 30 personas en la cancha de la comuna, ahí en el sector de La Gasca, y desde ahí pues las imágenes que pudimos conocer a nivel de país fueron realmente impresionantes, mostrando la magnitud de la tragedia. Bueno, 11 personas era la cifra hasta anoche. Hoy amaneció en 14 y acaban de encontrar 14 víctimas más. Sigue tú, Liz. Sí, Milton, como tú ya lo mencionabas, actualizamos información. Ya con la luz del día es cuando quizás se puede ya ver, ¿no?, esta magnitud de lo que dejó el aluvión a su paso. 14 víctimas mortales, 14 personas que han perdido la vida. Se están buscando también otras que figuran hoy como desaparecidas, y hay más de 30 heridos. Inmediatamente hubo movilización de instituciones para poder realizar las labores de búsqueda y rescate también. Hoy Fausto Yepes más temprano mostraba incluso la magnitud de la cantidad de escombros, ¿no?, que quedaron tras esta fuerte lluvia que cayó en la capital y que ocasionó este aluvión, Milton. Así es impresionante las imágenes que se ven. No sé si tenemos un contacto en vivo a esta hora. Por favor, ¿me pueden poner la pantalla full para ver las imágenes full pantalla? Ahí estamos viendo, ¿no? Esto ocurrió ayer 4 de la tarde en el sector de La Gasca, en Quito, en el norte de la capital. Agua, lodo, piedras que bajaba por las calles afectando viviendas, arrastrando vehículos. Y lo más importante y lamentable, acabando con la vida de personas. Como decimos, actualización de la cifra: 14 personas fallecidas, más de 30 heridos. Inmediatamente se convocó al COE nacional, en esta ocasión liderado y presidido por el vicepresidente Alfredo Borrero, una vez que el presidente Guillermo Lasso pues viajó a China. Esto ocurrió en horas de la tarde cuando habían personas en una cancha denominada La Comuna. Según moradores del sector, en ese momento habían más de 30 personas ahí. Es por eso que desde ayer en la noche quienes buscan a familiares que están desaparecidos, con eso lamentablemente podría ser que el panorama sea aún más devastador en cuanto al número de fallecidos. Pero nuestros equipos se han trasladado desde muy temprano, desde ayer en la noche, tarde, noche más bien, han continuado haciendo la cobertura, y ahora nos acompaña Fausto Yepes. Fausto, ¿cómo estás? Buenos días. Tú te encuentras ya en el lugar, en la zona, como yo decía, es otro el escenario ya con la luz del día, ¿no? Así que te escuchamos, cuéntanos, por favor. Sí, gracias. ¿Qué tal, amigos? Estamos acá junto a la Liga Barrial de la Comuna, justamente en el túnel donde bajaron todos los escombros la tarde y noche de ayer. Continúa la remoción de escombros y la gente evaluando los daños causados en este sector. Lo que preocupa en ese momento principalmente es las viviendas, la afectación de las viviendas. Vamos a ver si nos vamos hacia la parte de abajo, donde están las viviendas y carros que están en la parte interior, que están prácticamente destrozados. Vamos a caminar hacia la parte de abajo, y si ustedes ven en la parte del fondo, donde están los equipos de rescate, y también algunos, hay gente que ha salido, gente que habita en este sector.
Es ahí la cancha de vóley donde se sabe que se encontraban algunas personas, son los primeros fallecidos que se reportaron ayer por la tarde. Aquí esta es una de las viviendas que está también afectada. Ha llegado aproximadamente el agua, de lo que se calcula son casi 3 o 4 metros de alto. Del momento del impacto, y ahí tenemos uno de los parqueaderos adentro ahí, a ver si nos ingresamos en esta parte. Ahí está uno de los vehículos, son gran cantidad de vehículos que han sido afectados, muchos estaban en las casas, en los parqueaderos, otros estaban en la calle y están completamente destruidos en algunos casos. Hay un señor que estaba hace un momento también aquí cerca y nos mencionaba que su esposa y una niña de 2 años y medio no aparecen hasta el momento. Él estaba buscándolas y ellas habrían estado precisamente en una de las casas que recibió el primer impacto de este aluvión. Este es otro de los sectores que tenemos registrado. La gente está desde el segundo piso en adelante tratando de cubrirse, y en algunos casos desde ayer no han salido y están todavía esperando que se haga una evaluación general de lo ocurrido para también tener las seguridades del caso y poder bajar. Acá el agua llegó hasta una ferretería, al parqueadero, y pues los daños son bastante graves. Hay daños severos en la estructura de algunas de las casas, y también los departamentos que estaban en la parte de la planta baja están completamente destruidos. Estamos justo en el sector donde se recibió el impacto de este aluvión, y al fondo en la parte derecha, a ver si podemos, aquí tenemos también la imagen de otra de las camionetas, otro de los vehículos que están afectados producto de esta tragedia que ocurrió ayer. Aquí estamos en una de las ferreterías del sector, a ver si podemos conversar con el propietario. Señor, ¿cómo le va? Buenos días. No quieren hablar este momento, están tratando de eliminar los escombros y pues sin duda para tratar de recuperar algo de lo que se ha perdido. Las pérdidas son bastante grandes, como mencionamos, y pues hay gran cantidad de gente en este momento, algunos que todavía no pueden creer lo que está ocurriendo. Con la luz del día se ha comenzado ya a ver realmente el impacto de lo que ocurrió ayer, pues, y sin duda tendremos un balance ya para las próximas horas con la presencia de las autoridades. Eso sí, insistimos, se reclama presencia de las autoridades en este sector. Vemos que hay gente que está dedicada a la remoción de escombros, pero sí hace falta alguna persona, representante o autoridades del municipio que reclama a la gente acá para que les pueda dar una respuesta y también les ayude con alguna dirección por saber qué es lo que pueden hacer. En algunos casos no saben si las viviendas podrán resistir en adelante producto de estos daños. Esto es lo que ocurre acá en el sector de la comuna. Esta es la Liga Barrial y nos vamos a despedir este enlace con la imagen de la cancha de vóley, que es la que ha sido mencionada durante todas estas últimas horas. Es donde se reportaron los primeros fallecidos. Seguimos contigo, Liz, y más información en los estudios. Haremos nuevos enlaces una vez que tengamos más información de lo que ocurre acá en el sector de la comuna. Amigos, un buen día para todos. Buenos días para ti también, Fausto. Muchísimas gracias. Esperemos que en el próximo contacto contigo sea para contarnos que ya llegaron las autoridades que están ahí presentes. Pero nuestros equipos, como decían, están desplegados cubriendo desde diferentes puntos esta tragedia que ha ocurrido ayer en la capital. Así que ahora queremos contactarnos con Juan Miguel Rodríguez, que también nos tiene más detalles. Juan Miguel, te escuchamos. Hola Liz, compañeros, amigos televidentes, muy buenos días. En efecto, nosotros nos encontramos acá en La Gasca y podemos ver a esta hora de la mañana ya con la luz del día que el panorama es bastante devastador, la verdad. Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron este aluvión que fue arrastrando todo lo que se encontraba a su paso. Hay vehículos que están acá volcados, hay camiones. Solo por contarles, acá hay una cancha de voleibol donde ayer las
las personas estaban haciendo deporte en este lugar y de pronto se impactaron con este aluvión que los fue arrastrando a metros hacia abajo, y se presume que los cuerpos de estas personas están atrapados debajo de los escombros de unas casas que colapsaron. Esta mañana está con nosotros Jonathan, quien está preocupado porque nos cuenta que tiene un familiar que está desaparecido. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Mi nombre es Jefferson. Sí, le comento. Aquí, como usted mismo mencionaba, en la tarde, en la hora de las tardes, estaban haciendo deporte aquí en el barrio. Pero sucedió esta desgracia, ¿no? Y a consecuencia de eso, estamos muchas personas desaparecidas. Y le cuento, amigo, que no es solamente 10 o 15 personas como dicen en las redes o el ministerio, no sé quién está a cargo. Si usted se da un salto por la morgue, usted va a palpar de que son más de 30 personas. Nosotros estuvimos buscando ayer por cielo, mar y tierra, en los hospitales, en la morgue. ¿Qué respuesta le han dado a su familiar? No nos han dado ninguna respuesta. Hemos estado llamando al ECU 911 enseguida, pero no hay ninguna respuesta, caballero, no hay ninguna respuesta. Como le indico, lo que pido es que por favor nos ayuden, de que las personas que se llevaron los cuerpos, o en este caso las personas que trasladaron a los heridos, nos indiquen a dónde es que se fueron llevados, porque ya le indico, o sea, hay personas aquí cercanas al hospital de Calderón, nos fuimos y solamente hay una sola persona, y eso no está bien. Que necesitamos es que nos esclarezcan y que nos digan dónde están nuestros familiares, porque usted ve aquí es un cementerio prácticamente. Eso es, mi amigo. Muchísimas gracias, Jefferson. Ya, compañeros, ustedes ya escucharon, este es el clamor de una de las personas que ha perdido a un familiar y que pide respuesta de dónde se encuentra su familiar que no ha podido encontrar. Nosotros podemos ver imágenes, por favor, si me acompaña Alexander. Vamos caminando de la fuerte aluvión que ha... Gracias, Juan Miguel. Vamos a otro punto porque se están produciendo rescates en este momento. Fernanda Ceballos está en otro sector de La Gasca para contarnos. Fer, te escucho. Milton, amigos televidentes, ustedes en imágenes lo que ocurre aquí en la calle Domingo Espinal. Son los propios vecinos que han logrado recuperar 2 cuerpos de sexo femenino. Domingo Espinar, esto es... Autoridades se han demorado en llegar a este punto. Uno de los más afectados de la parte baja de La Gasca, como pueden ver en imágenes, es la ciudadanía que saca a los cuerpos de esta calle. Y lo que también pueden ver aquí en imágenes es la devastación que existe en este sector. Quiero pedirle a Marquito que se mueva para mostrarles a la derecha los vehículos que quedaron cubiertos de lodo. Son un total de 3 vehículos dañados aquí en este sector y varias viviendas afectadas. En este lugar aún no se ha logrado recuperar el servicio eléctrico y, como vemos, son los propios vecinos que tratan también de remover los escombros a falta de un equipo que llegue a este lugar para poder realizar la limpieza. Tratan de movilizarse a diferentes puntos de la capital, sin embargo es bastante complicado. El lodo, como lo pueden ver en imágenes, nos llega prácticamente sobre las rodillas y esperan también el accionar de las autoridades, el accionar de las entidades de seguridad que lleguen a este punto. Vemos que hay árboles caídos, también varias viviendas cubiertas de lodo. Realmente es una tragedia lo que se vive aquí en el sector de La Gasca, y eso que nosotros nos encontramos en la parte baja de La Gasca, no en la parte donde ocurrió este aluvión, y ya pueden ustedes constatar los daños que existe en este sector. Se hablaba de 14 fallecidos, sin embargo, con los 2 cuerpos que se han recuperado de esta casa comunal, son un total de 16. Es lo que nosotros te podemos contar, Milton, desde este punto de la ciudad. Volvemos con ustedes de estudios con más información. Buenos días. Y sí, es lamentable, son 16 fallecidos y lastimosamente no se puede cerrar todavía la cifra oficial porque, como ustedes pueden ver, las condiciones son muy complicadas, el acceso todavía es difícil en las partes altas. Ya vimos a Fausto Yepes hace un momento, esa cancha de vóley, que el relato es terrible. La gente estaba jugando vóley cuando pasó este aluvión y ahí ustedes ven las imágenes de la fuerza con la que bajaba el agua.
Fernanda está en la parte baja para la gente que no vive en Quito y que no conoce muy bien. En la parte de la Gasca está abajo de la avenida occidental, de la avenida Mariscal Sucre. Más arriba están las faldas del Pichincha. Todo baja desde ahí y recorre aproximadamente unos 500, 600 metros para llegar al barrio La Gasca. Y anoche se reportaba incluso que en la avenida Colón, en la avenida 6 de diciembre, todavía llegaban restos del agua que bajaba por esa zona. Así que la fuerza es increíble. Hace 45 años aproximadamente ocurrió ya una tragedia parecida en este mismo sector de la capital. Y el tema de las quebradas en Quito es un problema. Las quebradas rellenas sobre la cual se asientan barrios enteros, construcciones irregulares, permisos cuestionados que ha dado el municipio tradicionalmente. Sí, este es un tema de las autoridades, pero también es un tema de la responsabilidad de la gente. Este es el mapa de Quito. Ustedes pueden ver, aquí está el sector de La Gasca, esta es la zona donde se produjo todo lo que baja. Ustedes pueden ver, toda esta es la avenida La Gasca. Hacia arriba está acá la avenida Mariscal Sucre, que les decía, es la avenida occidental. Esta es la zona del Pichincha. Acá está la flecha, es la zona donde se podía ver la cancha de vóley que nos mostraba Fausto Yepes hace un momento. Entonces todo esto baja por acá, baja por aquí, en el sector de La Gasca. Estos son los barrios de Armero, el barrio, si me recuerdas, Sazú, por favor, la comuna, el Armero, la comuna y toda la zona de La Gasca. No sé si subimos el mapa un poquito para que yo no tenga que llegar hasta el suelo al otro lado, por favor, suban el mapa. Sí. Esta es la zona del Belisario Quevedo, el centro médico de La Gasca, toda esta zona, aquí, la cancha de vóley. Y todo baja por acá, hasta... Este parque se abrió, el Parque La Isla se abrió y reporta a la gente que vive alrededor que dentro de esa quebrada que se formó están vehículos, postes, cables y todo lo que fue bajando desde la zona alta. ¿Me dicen algo para ir a dónde? Vamos, Liz, contigo. Sí, Milton, y quería preguntarte, ¿no? El día de ayer, evidentemente, ante este hecho, se cerró las vías, se cerraron a la altura de la Mariscal, el tráfico, y esto de aquí, pues, comprendía la avenida, básicamente a la altura de la avenida Mariana de Jesús, y de ahí la avenida de las Américas a la altura de la avenida Colón, lo que tú ya mencionabas. Quizás hoy en la mañana continúa cerrado debido a los trabajos que van a tener que realizar. Es lamentable informar entonces que aquí vamos actualizando las cifras. Fernanda Ceballos decía, se aumentan 2 víctimas mortales, ya son 16, pero de lo que han dicho los moradores, en esa cancha de vóley habían más de 30 personas, solamente en esa cancha de vóley. Entonces hay que ver cómo se va actualizando la cifra. Dios no lo permita, Milton, y haya mayor número de víctimas mortales a medida que avanzan las tareas de búsqueda y rescate, que esta mañana la están realizando los propios moradores. Los propios moradores son los que están colaborando con esa tarea y a la espera de que lleguen ya las autoridades. Y es increíble cómo mucha gente no puede salir todavía de las zonas más altas, como veíamos en el mapa. Es increíble cómo no pueden salir. Hay cualquier cantidad de bomberos intentando rescatar a la gente. Una aclaración solamente por el tema de los fallecidos. La cifra oficial de la madrugada eran 11 personas fallecidas. Amanecimos con 14 personas fallecidas. Se acaban de encontrar 2 cadáveres y rescatarlos. Vimos una de las imágenes del rescate hace pocos momentos en vivo. Son 16, pero de todas maneras tenemos que ir esperando los reportes oficiales del Distrito Metropolitano de Quito. Lamentablemente lo que se esperaría es que esta cifra siga subiendo porque las condiciones en muchas zonas son prácticamente inaccesibles y seguramente y lamentablemente bajo todos esos escombros ojalá se encuentren sobrevivientes, ¿no? Anoche al estilo de los terremotos, cuando transmitíamos en vivo en el noticiero de la noche, la gente pedía silencio para ver si es que se escuchaba algún grito de ayuda para poder ubicar a las personas. Qué terrible lo que estamos viviendo, es una tragedia en Quito.
Es una tragedia, sin duda, y ante eso varias interrogantes. Tú ya lo mencionabas, ¿qué se hace con la protección de las laderas? ¿Qué pasa con el tema de las quebradas? Sobre todo considerando que en ese punto, en 1975, también hubo un aluvión que dejó también bastante daño a su paso. Son las 7:22, seguimos en 24 horas y lamentablemente el clima fuerte en el Ecuador no solamente ha afectado gravemente a la capital, como ya vimos. Esto es lo que ocurrió en La Maná, en la provincia de Cotopaxi, lo que sigue ocurriendo. Lamentablemente las condiciones son muy duras. La vía La Tacunga-La Maná continúa, la carretera Pujilí, La Tacunga-La Maná continúa cerrada, afectada por la creciente del río Pilaló. Ese es el río Pilaló que afectó la carretera, provocó decenas de familias afectadas y que sean evacuadas. Hay también una movilización por parte de las autoridades para poder atender a estas familias, dice. Sí, Milton, se hablaba de más de 200 damnificados, cultivos también que han sido perdidos, lluvias inclementes, sin duda alguna. Tú mencionabas lo que sucede en La Maná, pero son 4 cantones los más afectados también, así que hemos trasladado también nuestro equipo ante la magnitud también de lo que va dejando este temporal invernal en ese punto también de la Sierra Ecuatoriana, y desplazados nuestros equipos para ir actualizando esa información, ¿no? También sabemos que ya se han comenzado a entregar kits de ayuda humanitaria, pero vale la pena ver qué está pasando ya el día de hoy. Así es, vamos a hacer un contacto con Paul Cuedo, que está desde el día domingo en la madrugada en La Maná, para reportarnos lo que está ocurriendo. Paul, ¿me escuchas? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Milton, Liz, amigos? Muy buenos días. Lamentable lo que ocurre en el país con respecto al tema de las lluvias. Y sí, la misma situación ocurre acá en la provincia de Cotopaxi, específicamente en 4 cantones: Siccho, Pangua, Pujilí y también La Maná. Ayer recorrimos algunas parroquias y comunidades de acá del cantón de La Maná y pudimos evidenciar las afectaciones por las lluvias que se registraron este fin de semana y el día de ayer. Igual la comunidad se unió precisamente para tratar de limpiar los escombros de lodo que quedó precisamente regado por toda una de las comunidades. Afortunadamente no hay heridos, no hay fallecidos, pero sí hay varias familias que quedaron damnificadas, que fueron trasladadas a instituciones educativas. Ese es el reporte que manifestó, que dio el gobernador de la provincia de Cotopaxi. Los COEs cantonales de acá de la provincia están activados también. Las autoridades se han movilizado hasta acá, hasta estas zonas las más afectadas, hasta el cantón de La Maná y también de Pujilí. Como bien manifestabas, Milton, se encuentran cerradas algunas vías, hay puentes que han colapsado totalmente, hay carreteras que están colapsadas totalmente, y esto mantiene inactivos, precisamente desconectados a varias comunidades. Manifestaban ayer los familiares de algunas personas que no las encuentran porque hay comunidades lejanas. Nosotros estamos en la ciudad de La Maná, pero las comunidades afectadas están a unos 40, 50 minutos más o menos, y hay otras comunidades mucho más alejadas, a 2 horas, donde están las afectaciones más graves. No pudimos nosotros avanzar hasta ese sector porque, como les comentamos, las carreteras están muchas de ellas colapsadas. El ingreso hacia los puentes, hay puentes también que están colapsados y no pudimos avanzar hasta esa zona. Las autoridades continúan recabando información, continúan evaluando los daños en esta zona y aún no hay reportes oficiales si es que hay personas desaparecidas, si es que hay heridos. Por el momento el clima acá ha mejorado en algo, pero como les manifestamos, está el Servicio Nacional de Riesgo ya en los puntos de recabando información, ayudando a las familias damnificadas. Solo acá en La Maná, para que tengan una idea, hay 200 familias damnificadas. La mayoría de familias de estas comunas fueron desalojadas porque los ríos se desbordaron y están pegando a las viviendas, y el peligro es ese, justamente, que las viviendas colapsen, y estas familias fueron trasladadas, como les manifestamos, a instituciones educativas donde se les está brindando ayuda. ¿Qué va a pasar con estas familias? No sabemos, porque sus casas están corriendo en peligro y seguramente no podrán regresar. Nosotros continuaremos recorriendo las zonas de acá de la provincia de Cotopaxi para mostrarles más detalles. En nuestras próximas emisiones les estaremos brindando
dando más información. Regreso a estudios, a Milton, Liz, ustedes con más. Amigos, buenos días. Buenos días también para ti, Paul. Muchísimas gracias. Y eso es lo que sucede en Cotopaxi. Resaltaba, Paul, lo que está pasando en La Maná específicamente, Milton, pero esta temporada invernal está dejando consecuencias en otros puntos del país. La provincia de Los Ríos también se ve afectada. El Cantón Montalvo es uno de los más perjudicados. Cultivos de cacao y arroz bajo el agua, zonas rurales bajo el agua. Ahí se habla de más de 100 familias damnificadas. Así es, se han desbordado los ríos Balsas, La Clementina, San Pablo. Los cultivos están afectados. Hay un cambio de alerta a color vino en la provincia de Los Ríos. Es una de las 14 provincias, Liz y amigos, que está con esta alarma por el mal tiempo. El INAMI prevé que las lluvias van a continuar durante los próximos días y están afectando a 14 provincias. Obviamente las más afectadas, la provincia de Cotopaxi y Los Ríos, que colindan justamente por el lado de La Maná. Y ahora se suma la capital de la República con lo que estamos viendo en La Gasca. Los cantones de Los Ríos afectados son Babahoyo, Montalvo, Pueblo Viejo, Quimsaloma, Urdaneta, Valencia, Ventana, son de los cantones más afectados. Y claro, lo que más se afecta es el agro, el sector agropecuario, y muchas familias que viven de su poco ganado, de sus pequeños cultivos, están viéndolos perder todo. Y las familias que están asentadas en esas zonas rurales, mira que en el caso de Paul Cuello decía, ¿no?, que ellos están mostrando quizás el resultado de lo que estaba pasando ahora en La Maná, en la parte prácticamente de ciudad, pero hay que ver esas afectaciones también en esta zona. En el caso de Los Ríos, en el Cantón Montalvo, es donde más se palpan las consecuencias de estas lluvias que provocan inundaciones y que, como tú bien lo decías, el INAMI ha pronosticado, va a afectar a 14 provincias del país. Bien, esperamos que no haya más víctimas que lamentar, porque lo peor que nos pasa es cuando se pierden vidas humanas, cuando la gente que menos tiene es la más afectada por este tipo de circunstancias. Esperemos que lo que ocurre en Quito se detenga ahí. Ya hay bastantes víctimas fatales, hay muchísimos heridos y muchos más desamparados porque están perdiendo sus bienes, están perdiendo sus viviendas, otros han perdido sus vehículos. Es una tragedia lo que vive la capital y obviamente las provincias que están siendo afectadas por este crudo invierno que, como tú decías más temprano, Liz, está empezando lamentablemente. Estamos ya de regreso y vamos a empezar las entrevistas aquí en su noticiero 24 horas, dándole la bienvenida a la ministra de Educación, María Brown, que ya nos acompaña vía Zoom. Ministra, buenos días, gracias por estar con nosotros, ¿no? Y después de una semana de disputas, diferencias con la alcaldía de Guayaquil, finalmente se resolvió que ya a partir de ayer los niños regresaran a las aulas. Acá en la ciudad se habla de más de 100.000 niños que han regresado a sus clases presenciales de manera voluntaria, pero ahí es importante precisar, esos son los que lo pudieron hacer, pero ¿cuál es la cifra de aquellos que no han podido todavía regresar a las clases pese a querer quizás hacerlo? Buenos días. Hola Liz, muy buenos días. Quiero empezar primero poniéndome mi solidaridad con las familias de las personas que han perdido a alguien en esta terrible aluvión de la ciudad de Quito. Y bueno, y comenzar diciendo que estamos muy contentos de que podamos volver a las clases presenciales y retomar nuestro plan de retorno progresivo y voluntario que se ha dado hasta el momento. Así como ustedes saben, hemos avanzado en la aprobación de los planes de continuidad educativa. Hoy en día ya tenemos el 77% de las instituciones que cuentan con la autorización de uso de los predios, son 12.455. Y en la zona 8, que es en parte de Guayas, ¿no? Guayaquil, Durán y San Borondón, tenemos un total de 1.585 instituciones, de las cuales 785 ya tienen un PICE aprobado. Son 496 instituciones fiscales que ya tienen el PICE aprobado y por lo tanto pueden utilizar sus instalaciones de las 528 que tenemos en total en Guayaquil. Ministra, la alcaldesa de Guayaquil publicó unas fotos la semana pasada cuando tuvieron este impasse de las aulas, de los colegios con aulas en muy malas condiciones. Entiendo que hubo un recorrido, que hubo una identificación y que hay un ofrecimiento de actuar inmediatamente. Es verdad también que las condiciones en algunos establecimientos del país son complicadas y por eso el temor de que asistan a clases presenciales los chicos.
En las instituciones en donde no se dan las condiciones mínimas para que los estudiantes puedan tener presencialidad, Milton, nosotros hemos sido muy transparentes desde el inicio de esta gestión en que hay un número de ellas a nivel nacional que se encuentran en un grave estado de deterioro y por lo tanto no pueden ser utilizadas por los estudiantes y allí se implementan planes de contingencia. En ningún momento se va a obligar que en esas condiciones de estudiantes asistan de manera presencial y el Estado ha destinado en el presupuesto 2022 para educación más de 150 millones de dólares que se invertirán en infraestructura y en mantenimiento. Esto nos permitirá de manera progresiva sacar de esa lista de deterioro severo de las instituciones y que vayan mejorando sus condiciones. Adicionalmente, contamos con un plan de actuación conjunta con gobiernos autónomos descentralizados, como la Alcaldía de Quito, tenemos la Prefectura, por ejemplo, de Santa Elena, en Portoviejo, y también la Alcaldía de Guayaquil. El año pasado suscribimos un convenio para intervenir 20 instituciones educativas. Este convenio se cristalizó con la contratación y ya asignación del contrato a los proveedores en el mes de diciembre y han iniciado obras en la ciudad la semana pasada. Ministra. Por lo tanto, son 20 instituciones que se acordaron el año pasado y este año, el día de ayer, la alcaldesa pues nos confirmó que se suscribiría un convenio en el cual estamos trabajando también desde el año pasado para intervenir 10 instituciones educativas adicionales, sumando a todas las que ya el Ministerio de Educación interviene en la ciudad de Guayaquil. Para ayer realizaron un recorrido por esas instituciones, ¿no?, que están dentro de ese convenio, pero son planteles que estarán listos para el siguiente año lectivo. Acá en la costa estamos a días de terminar ya este actual año lectivo y hay niños que no solamente sus escuelas no cuentan con la infraestructura para que ellos puedan volver, hay niños que no han tenido la tecnología, no tienen una tablet, no tienen un medio para conectarse, no tienen internet. ¿Qué pasa con esos niños, ¿no?, que no son lamentablemente una minoría? Y esos niños que están en zonas rurales, a donde no han tenido acceso a un buen enlace de educación. Así es, por eso la importancia de retornar a la presencialidad en la medida de lo posible y cuando las instituciones no prestan las capacidades para poder recibir a los estudiantes en aforos completos, complementar con procesos de tutoría o de acompañamiento pedagógico que nos ayuden a mejorar esa calidad de la educación, porque cuando hablamos de educación a distancia no hablamos de educación virtual necesariamente. Pero eso se está dando porque yo le decía, no solamente pasa porque la escuela no tiene las condiciones que les garanticen el poder establecer las medidas de bioseguridad, a veces ni siquiera las condiciones sanitarias, no tienen agua, como ya se ha visto en imágenes, sino el hecho de que tampoco tienen un servicio de internet, no tienen una computadora. Yo le decía, entonces, ¿qué acompañamiento se les está dando a ellos para nivelarlos y que no tengan este atraso marcado obviamente por todas las condiciones de la pandemia, ¿no? Lo primero es volver a la presencialidad, sin lugar a dudas. Lo segundo ha sido más de 60.000 implementos de tecnología y conectividad entregados en distintos lugares del país. También el trabajo del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información para la entrega de nuevos puntos de conexión de Internet en lugares en donde no existían. Acompañamiento presencial de docentes que se desplazan a centros comunitarios o inclusive a los lugares de residencia de los estudiantes para poder acompañarlos. Y en este retorno a la presencialidad se priorizó la ruralidad. Empezamos desde el inicio, el 7 de junio del año pasado, empezamos con las instituciones educativas rurales y este año así hemos continuado. Y en el régimen Costa tenemos hasta el 11 de marzo. ¿Cuántas instituciones educativas rurales están habilitadas? ¿Cuántas instituciones educativas, cuántos colegios están habilitados? Tenemos de las 12.455 que les comentaba tienen autorización de uso de sus instalaciones, 8.00007 son rurales y 4.448 son urbanas, es decir, bastante más son rurales que urbanas. Esto también se debe a que la distribución de las instituciones educativas en el país tiende a ser más rural, pese a lo que muchas personas piensan. Hay un gran número de instituciones pequeñas, unidocentes, bidocentes, pluridocentes, que están ubicadas en la ruralidad y atienden a comunidades
muy pequeñas. Por eso en el plan de retorno y en la semaforización que fue aprobada en el COE, existe una categoría en donde se diferencia a las instituciones rurales que también tienen mejores condiciones para presencialidad porque son poblaciones más pequeñas, más contenidas, en donde guardar las medidas de bioseguridad es más sencillo. Y por supuesto, esto debe ser complementado con una intervención en el mantenimiento, del cual ya hablamos, capacitación y formación docente y demás acciones que realiza el Ministerio para mejorar la capacidad del sistema educativo de responder a esta pospandemia, digamos así, en donde deberemos recuperar mucho tiempo perdido y aprendizajes que necesitamos que los estudiantes puedan adquirir y que no queden rezagados. Y se ha insistido Ministra, en la... quiero que... Perdón, no. Liz. No, sigue tú, por favor. Le decía que se ha insistido y es reiterado el mensaje de la necesidad de regresar a las aulas, pero definitivamente ayer recorríamos con un equipo la zona 5, específicamente Daule, por ejemplo, donde por más de que los niños quieren no pueden regresar. Sus escuelas durante todo este tiempo han solicitado la ayuda y dicen no las han recibido. Ya prácticamente se termina el año escolar y siguen sin tener las bancas, siguen sin tener habilitado un baño, siguen sin tener un espacio para marcar el distanciamiento y son niños que se han quedado con las ganas, pero definitivamente pues se impone la seguridad de ellos y no pueden regresar a clases, pese a que ha habido las pausas, ha habido las cuarentenas, no se ha actuado debidamente, dicen, para poder lograr que esa escuela tenga las condiciones para recibirlos. ¿Cuántas hay así como esas? Liz, tenemos en la zona 5 varias provincias, Bolívar, Galápagos, Guayas, Los Ríos y Santa Elena. Lamentablemente en Los Ríos y Santa Elena en estas últimas semanas, y las personas que viven allí lo pueden constatar, yo de hecho me encuentro en la provincia de Santa Elena en este momento, tenemos varias instituciones afectadas por la época lluviosa. Son 94 instituciones que tienen afectaciones que tienen que ver con el aumento de la lluvia y el caudal que sucede y afecta no solamente a las instituciones educativas, sino a la comunidad en su conjunto, cuando hay un desborde de un río, cuando hay una caída exagerada de lluvia. Debemos intervenir no solamente las instituciones, sino buscar que toda la comunidad pues pueda recuperarse de esta época lluviosa y está afectado a las instituciones educativas. Se está trabajando en estas provincias en la entrega de equipamiento, de mobiliario, también de infraestructura. Es una de las provincias y son provincias y zonas en donde inclusive ya se reabierto varias escuelas rurales. Ustedes conocen, el año pasado reabrimos 101 escuelas rurales que estuvieron cerradas en el pasado, que estuvieron cerradas antes, y este año reabriremos 250 más. Sin embargo, es evidente que para una comunidad la urgencia de que todos estos trabajos se realicen de manera inmediata está presente, y nosotros estamos haciendo todo lo posible por llegar lo más rápido que se pueda en alianza con los gobiernos autónomos descentralizados. Hemos tenido conversaciones con los alcaldes de las principales ciudades y cantones de estas provincias también, para que junto a ellos podamos trabajar en las instituciones educativas, en agua, en saneamiento, en vías de acceso a las instituciones educativas, en dotación de internet. Es un trabajo conjunto que el poner a una institución educativa requiere, que no solamente depende del Ministerio de Educación, sino también de los gobiernos locales, para que se presten las condiciones para que puedan los estudiantes asistir de manera presencial. Ministra, ¿cuál es la situación sanitaria de los colegios que están de forma presencial? ¿Cuántos alumnos se han contagiado? ¿Cuántos maestros? ¿Cuáles son las cifras? Perfecto. Bueno, Milton, como ustedes saben, nosotros estábamos contabilizando cuántos estudiantes se contagiaban dentro del sistema educativo con la asistencia a clases presenciales. Al haber una interrupción de más de un mes por vacaciones, que se juntó a vacaciones y el pico de contagios de la variante Omicron, no tuvimos reportes de contagios dentro de las instituciones educativas, como es de esperarse, pero sí tenemos contabilizado cuántos docentes al momento reportan estar con COVID a nivel nacional. Son 887 docentes que todavía están con casos activos de COVID en distintas provincias del país.
Como ustedes lo ha dicho la ministra Garzón, estas curvas están en descenso. En educación hemos visto un comportamiento similar, un descenso muy importante en las curvas de contagio de semana a semana. Es así que, por ejemplo, durante la semana que acaba de transcurrir, pasamos en los primeros días de 236 casos reportados a el día 28. Al día 28 tenemos 4 casos reportados, es decir, vemos un decrecimiento muy importante, que esto es en respuesta, sí, a las medidas de bioseguridad que toman la población en su conjunto, pero también a que hay un decrecimiento de la curva de contagios en todas las provincias del país y una estabilización de esta ola o este pico de variante Omicron, que también afecta a docentes, por supuesto. Ministra, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Y ya nos acompaña en este espacio de entrevistas la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Gracias por estar con nosotros, doctora. Y finalmente, después de una semana de polémicas y disputas, ayer la veíamos a usted junto con la ministra de Educación, recorriendo algunos planteles educativos de acá de Guayaquil, donde se va un trabajo conjunto para habilitar 20 escuelas que estarán listas para el próximo año lectivo, ¿no? En este mismo año, pero para el siguiente ciclo lectivo. Las cosas comienzan a fluir nuevamente entre ambas, la ministra de Educación y usted. Liz, buenos días, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos los que nos escuchan. Es que esto no se trata de una pelea de recreo, esto no es entre estudiantes que salen después del campanazo a tener distintos criterios. Esto se trata de un criterio técnico. Cuando tú quieres medir una curva de contagios, necesitas por lo menos 2 semanas para poder medir las tendencias. Si la tendencia no se mide, tú no puedes pasar en 4 días de 193 cantones en rojo a 23 cantones en rojo. Eso técnicamente no es posible. ¿Qué decía nuestra mesa técnica? Nuestra mesa técnica decía que había que esperar 1 semana más para saber si los niños que estaban en UCI, que en ese momento eran 11, y 42 hospitalizados, todos por COVID, bajaban en número de hospitalizaciones y de camas UCI, y bajaban también los contagios. Pero en efecto, esperamos, UCI bajaron a la mitad los niños UCI, bajaron también los hospitalarios y bajamos de 1.534 contagios por día a 622 por día. Pero fíjese que esos niños que estaban en UCI, decían, alcaldesa, los doctores que eran niños que tenían preexistencias y que ya sea con COVID o con cualquier otro virus iban a... Sí, pero ¿tenían COVID o no tenían COVID? Tenían COVID. ¿Quién estudia con COVID desde UCI? Nadie. ¿Quién estudia con COVID desde hospitales? Nadie. Aquí hay que preservar la vida de los niños. Aquí sí el tema es tener tal vez distintas apreciaciones o confrontaciones, si el caso lo amerita, por cuidar a los niños de Guayaquil, por cuidar a la gente de Guayaquil, sí, me vas a tener teniendo confrontaciones. Terminaron, bajaron la curva, pasó Guayaquil alerta 2, entonces las escuelas y colegios no solamente que se abren, sino que les retiramos el sello de clausura y les condonamos la multa que era casi de $3.000 a todas. Alcaldesa, buenos días. Algunos temas. Primero, el que usted se refiere, los 10 niños que estaban en UCI, los médicos salieron a decir, tenían agravantes, tenían preexistencias. Segundo, versiones y estudios de la misma UNICEF decían que lo último que se deben cerrar son los colegios. La mayoría de científicos van por ese lado. Lo último en cerrar son las escuelas. Y lo otro, ¿era necesario llegar a tanto, a un escándalo nacional de cerrar escuelas con niños adentro en clases? Bueno, nosotros esperamos que salgan los niños de clases porque no puede cerrar los niños con gente adentro porque no tendrían que comer, quedarían presos. Así es que esa no es la visión. Dos años de una afectación, 2 años de una afectación número 2, psicológica a los niños para llegar a su escuela y llegar un comisario a clausurar la escuela a la que habían vuelto. Si me permites terminar. Primero, los niños no estaban adentro. Como te digo, es imposible cerrar una escuela con gente adentro, ni niños, ni profesores, ni personal administrativo. Número 2, ¿sabes cuántas semanas faltan para que concluya el año lectivo en la ciudad de Guayaquil? 2. ¿Cuál era la necesidad de enviar a niños con enfermedades preexistentes como fuera? Tenemos niños con COVID en UCI, teníamos 11 niños con COVID en UCI. Tú puedes definir que los niños que iban voluntariamente a las escuelas no tenían alguna enfermedad preexistente. ¿Quién lo definía? ¿Qué era lo que pedíamos? Vacúnenlos. Simple. Niños vacunados, niños en escuela. Si quieren tenerlos las 2 últimas semanas después de 2 años de COVID,
Si quieren tenerlos las 2 últimas semanas, vacúnenlos. No había ningún problema. Niños vacunados entran a escuela. Bajó la curva, se abren escuelas. No solamente que se abren escuelas, Milton. Nosotros estamos financiando, como Guayaquil, 30 escuelas del gobierno en baterías sanitarias, patios, techados, canchas, infraestructura, toda la parte de entrada de los niños, fachada, lavamanos que no había. ¿Tú sabes lo que es que un niño en pleno COVID no tenga donde lavarse las manos o no puede entrar a un servicio higiénico? Ahora nosotros, para que veas que nosotros hacemos las cosas técnicamente y que esto no se trata de peleas políticas, porque para sacarse la lengua están los pequeños, no los adultos. Nosotros no solamente que la justicia nos dio la razón, sino que existe una sentencia de la Corte Constitucional, y esto se los digo a los asesores del Ministerio, que señalan que entre instituciones del Estado no pueden haber medidas cautelares. Eso ya está puesto. Pero además la justicia en este caso nos dio la razón diciendo que no estábamos suspendiendo clases, que estábamos evitando las presenciales, que las clases continuaban de manera virtual. 2 semanas, Milton, 2 semanas para arriesgar a niños, uno que vaya a UCI con enfermedad persistente por COVID, ya la tragedia. Solamente una precisión, si me permite, alcaldesa. Colegio Balandra, 85% de los niños vacunados y les pusieron el sello a un lado con los niños adentro. Con los niños adentro no fue, creo que recibiste mala la información, porque los niños estudiaron toda la mañana, le dije a la persona encargada, salen todos de clase, en la tarde vas. ¿Y por qué, Milton? Porque si el COE cantonal, a quien nadie ayudó durante la pandemia en Guayaquil, y nos tuvimos que hacer cargo de todas las personas vivas y muertas durante el COVID, volvían a enfermar, nos tocaba a nosotros, sin recursos, con recursos de obras de Guayaquil, atenderlos igual. Entonces las escuelas y colegios tenían que acatar las disposiciones del COE local, que es el único de los 221 cantones que hay en el país que tiene cifras exactas de los contagios que tiene Guayaquil. Aquí hay una diferencia. El ministerio no tiene las cifras que tenemos nosotros. Nosotros atendemos a 142.260 personas por semana. Tenemos 24 sectores de la ciudad divididos, 72 puntos de salud, clínicas móviles, hospitales del día, médicos desplegados, medicinas, vacunatorios abiertos y tenemos comida, 6.000 por día, vacunación, además de la vacunación, comida para tus mascotas, llevamos desinfección y también médicos puerta a puerta. Todo ese despliegue no lo tiene ninguna ciudad ni el gobierno. Y las cifras son las nuestras. Y esas cifras de COVID han comenzado a mejorar para la ciudad de Guayaquil, están a la baja en hospitalización, en UCI, en contagios, usted ya lo ha mencionado, pero hay otro problema que se mantiene en cambio al alza y que sigue afectando, y es la inseguridad. Usted estuvo en una reunión hace una semana y media con el presidente de la República, donde se tomaron decisiones, que se habló de estrategias para esta ciudad, pero todos los días contamos no solo una, sino varias muertes violentas. Sí. No, la gente dice no se ven los operativos en las calles, quizás se los vieron los 2 primeros días y ahora no se lo siente. ¿Qué demanda usted ante eso? Pese a no tener la competencia, está involucrado en el tema de seguridad. Muy bien lo que tú acabas de decir. Alternativa, les quito el combustible, les quito los casi 400 vehículos entre los nuestros y los de ellos, les quito la alimentación diaria que les doy a militares y policías, les quito las radios, las balizas, los drones, les quito los celulares. Esa es la alternativa, porque es la única ciudad también en todo el país. Pero usted decía, voy a demandar resultados precisamente por ese apoyo, y usted está viendo este resultado. Mira, fuera distinto si ellos no tuvieran ni siquiera cómo sacar un vehículo porque no tienen dónde abastecer gasolina. ¿Qué es lo que hacen ellos todos los días? Los abastecen en los patios municipales. ¿Te imaginas que hoy no tuvieran cómo salir a patrullar, ni siquiera lo que hacen? ¿Te imaginas que hoy los militares, la policía y los policías metropolitanos no tuvieran que los acompañan sin tener competencia, no tendrían que comer el día de hoy? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Una ciudad que no recibe un solo centavo por seguridad, ni un solo centavo. Se convirtió en el gobierno central del gobierno central, dándole al gobierno lo que el gobierno nos debería dar a nosotros. Siempre alguien dijo por ahí que el Estado te devuelve menos de lo que te ha quitado. Eso es muy cierto. Pero esta ciudad le está dando a la policía
alimentación, combustible, vehículos, drones, celulares, todos los días. La alternativa ante los no resultados es quitarse. Lo que pasaría, que ningún carro sale a patrullar. Pues, ¿qué estamos haciendo ahora? La Corporación de la Seguridad Ciudadana compró, o sea, el municipio, 63 camionetas más 4x4. Las vamos a manejar nosotros. ¿Qué vamos a recorrer? Corredores comerciales, donde tú, por ejemplo, puedes bajar a tomarte un café. Alborada, Sauces, Samanes, Miraflores, La Garzota, igual los sitios del sur donde venden comida, para que en esas camionetas negras 4x4 que pueden entrar inclusive en agua, que van a ser además patrulladas por la corporación, pero con el gobernador de la provincia responsable de la seguridad en la ciudad de Guayaquil, va a poner militares y policías. Y te hago una brevísima reflexión para cerrar el tema. ¿Quién controla el aire, la entrada por aire? La Fuerza Aérea. ¿Quién controla las fronteras para que no entren extranjeros que tengan antecedentes criminales? El Ejército. ¿Quién controla el agua para que no entren como mataron en la playita a los que mataron en el Guasmo? La Marina. ¿Quién controla a la policía para que hagan los operativos? El gobernador y el Ministerio de Gobierno. ¿Qué debería hacer un municipio? Mirar desde afuera y señalar a ellos como responsables de la seguridad. ¿Qué hace Guayaquil? Dice, no, ¿qué necesitan? Necesitan comer, necesitan combustible, necesitan vehículos, necesitan más de 30 millones de dólares. Ha puesto esta ciudad en herramientas para que los que tienen que hacer su trabajo lo hagan. Alternativa, se los quitamos, ni siquiera saldrán a patrullar hoy. Alcaldesa, tenemos que despedir solamente una cosa muy chiquita, por favor. Usted venía coordinando, venía al canal y dejó coordinado una ayuda para lo que está ocurriendo en Quito. Sí, en Milton. Nosotros ponemos a disposición, como lo hicimos durante la pandemia, a todo nuestro cuerpo de bomberos que podrían ir para allá. Tenemos un grupo élite de la Policía Metropolitana que también podría viajar para la ciudad de Quito. Ponemos a disposición la Comisión de Solidaridad que consiga alimentos, vituallas que se necesitan para la tragedia que está viviendo Quito y trasladar a todo el personal para allá a hacer el trabajo que hubieran hecho aquí y que estoy seguro que la ciudad de Quito, hermana nuestra, haría por nosotros también. Así es que en coordinación, bomberos con bomberos, ¿qué necesitan? Guayaquil está presente. Guayaquil presente, bueno, el país debería estar presente, ¿no?, en apoyar a quienes están sufriendo hoy esa tragedia en Quito. Quiero agradecerle que nos haya acompañado. Gracias, Milton, un abrazo. En este espacio de entrevista.